que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Bueno, hoy vamos a concluir esta serie de clases, los dos pactos, y hoy nos vamos por la clase número 10. Si a usted se le olvidó esta clase, ya sabe que con el tiempo se va la información. Si usted no practica una canción, al rato se le olvida. Los himnos espirituales son himnos que cantamos cada primer día de la semana, cada miércoles. A veces los cantamos en el trabajo, pero todavía tenemos esa inclinación de mirar o estar checando aquí en nuestros libros el himno, y son himnos que hemos cantado por 20, 30 años. A veces no entiendo cómo es que las canciones mundanas se nos quedan, y esas sí no las sabemos requete bien, pero los himnos no se nos quedan, fíjese. Yo no canto más mundano. Eso, hermana. No, Entonces los himnos como que no se nos quedan, fíjese, como que los versículos de la Biblia se nos olvidan. Entonces hoy vamos a concluir los dos pactos. Yo espero que a hoy sí, cuando le pregunten por qué ustedes no cantan con instrumentos al Señor, o por qué ustedes participan de la Santa Comunión cada domingo, o por qué usted, y que ahí ya usted le puede dar una explicación acerca de los dos pactos. Ya hablamos acerca de la introducción, cómo comenzó esto de los pactos, cómo Dios es el que tuvo la iniciativa de hacer pacto con Noé, luego con Abraham, con Isaac y con Jacob, y ahí se fue con todos los demás personajes que ya hemos hablado. Y luego hablamos acerca de qué pasa con los que están todavía sujetos al antiguo pacto. Dijimos que están en un ministerio de muerte, que están en un ministerio de condenación, y también dijimos lamentablemente que las personas que se sujetan a la antigua ley de Moisés y no cumplen los mandamientos, la Biblia dice que el que se hace la circuncisión está obligado a guardar toda la ley de Moisés. Y si se falla en un punto, si se falla en un mandamiento, en un estatuto, en una ley, dice la Biblia que entonces están bajo maldición. Y que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No es que la ley sea mala, la ley es buena, dice la palabra de Dios. Dijimos que la ley ha sido nuestro ayo, ¿sí? Fue esa niñera, esa madre espiritual que nos cuidó y nos acercó y nos llevó por el camino hasta llegar a Cristo Jesús. O sea que la ley tuvo su propósito, pero ya tuvo su cumplimiento. Dijimos que bajo la ley antigua, Dios le da la promesa a Abraham y le dijo que iba a ser de él una nación muy grande. Amén. Esa fue la promesa. Y después le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra.
Y esta promesa, esta bendición se cumplió con la llegada del Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento todos somos bendecidos en la fe, por la fe por nuestro padre Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces, por la fe de Abraham, ahora todas las naciones son benditas, porque hemos sido bendecidos por la fe de Abraham. ¿Se dan cuenta cómo se cumple en el Nuevo Testamento? Bueno, hablamos acerca de los cambios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Hablamos de que la circuncisión ya no es hecha en la carne, sino que es hecha en el espíritu. Que la circuncisión ya no es en el cuerpo carnal, sino que es ¿en dónde? En el corazón. Romanos capítulo 2, versículo 29. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que ya la circuncisión es nuestro corazón. Ahí donde nosotros es echado fuera nuestro pecado, todo aquello que es malo en nuestro corazón. Cuando fuimos bautizados para el perdón de los pecados, ahí fue hecha la circuncisión de Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí hubo un cambio en la circuncisión. Ya no es lo mismo que el antiguo pacto. También hablamos que hubo cambio de sacerdocio. Hebreos 7:12, que ya no estaba el sacerdocio a cargo de los levitas, sino que vino otro de una tribu diferente, que es el que nos representa ahora delante de Dios como nuestro sumo sacerdote. Este es el sumo sacerdote, nuestro Señor, Cristo Jesús, y Él viene de la tribu de Judá. Se dan cuenta que ya no se necesita ser de la tribu de Leví, sino que hay un cambio, hubo un cambio. Y también nos habla acerca de los sacrificios, y esto lo vas a ver desde el libro de los Hebreos, capítulo 9, todo el capítulo, y parte del capítulo 10 también. Ahí se nos habla que ya no se necesitan más sacrificios por el pecado, que ya no se necesita cumplir la antigua ley de llevar a víctimas para ser sacrificados y derramar su sangre, porque en la sangre está ¿qué? La vida. La vida. En la sangre está la vida. Se derramaba la vida del animal, se derramaba su sangre, y ahí venía la remisión o la redención de pecados. Ahora nos dice el libro de los Hebreos que Cristo Jesús es nuestro Cordero, y que Él fue inmolado por nuestros pecados, y que llevó su sangre preciosa no al lugar del tabernáculo terrenal, sino que se fue al tabernáculo celestial, entrando al lugar santísimo, ofreciendo su propia sangre, y así haciendo la redención, el perdón de pecados una vez y para siempre. Así que ese es otro cambio. Ya no se necesita seguir ofreciendo sacrificios. Ya Cristo ofreció el último sacrificio. La ofrenda por el pecado ya ha sido ofrecida, y ya no necesitamos más. Solo necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted se da cuenta también, a otro cambio, es que ya no se necesita del tabernáculo. Ya no. Pero está representado en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta de todo esto? El antiguo pacto nos habla de un tabernáculo, pero este tabernáculo tiene que ver mucho con las cosas que hacemos nosotros en el nuevo pacto. Y así de esa manera se fueron dando los cambios. Bueno, Hebreos capítulo 7, versículo 12 nos dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y la pregunta es, ¿hubo cambio de ley? ¿Hay cambios en el nuevo pacto? Y la respuesta es sí, amén, sí la hay. Y entonces hoy vamos a ver algunos ejemplos de los cambios que hubo en la ley. Vayamos allá de Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leer un poco acerca de la ley del Antiguo Testamento. Y aquí está una ley del Antiguo Pacto dada por Moisés. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, mira lo que dice la ley. Deuteronomio 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer, aquí está la ley, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. ¿Y qué dice después?
y la despedirá de su casa. Fíjese nada más por eso. Si encontrabas una cosa indecente, ¿cuántas cosas indecentes podríamos encontrar? Hoy las mujeres de hoy día son diferentes, pero ahí está la ley. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, aquí está la ley. Tú podías escribirle carta de divorcio y se la entregabas en su mano y la despedías de tu casa. Y así se terminaba ese matrimonio. Y luego dice aquí el versículo 2, y salida de su casa, ¿quién? La mujer, la divorciada. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Esa era la ley. Pero ¿qué dice ahora la nueva ley, la ley del Espíritu? Vayamos a Mateo capítulo 19, versículo 3 al 11. Y mira aquí la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer la ley antigua. Ahora vamos a la ley del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjese lo que le están preguntando estos líderes religiosos. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es lo que les responde Jesús. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahí está la pregunta. ¿Por qué ocurrió esto en la ley? ¿Por qué se permitió esto? ¿Y qué le responde él? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y este mismo versículo se utiliza para todas las otras cosas de la ley que eran permitidas antes. Pero ¿por qué solo la mujer podía ser repudiada? ¿Por qué los hombres no podían ser repudiados? Cuando lleguemos al cielo, allá le vamos a preguntar a Dios. ¿Con cuánta deficiencia? No. Ahora vamos a hablar más adelante el cambio que hay en cuanto al Nuevo Testamento. Había ciertas injusticias para las mujeres en aquel entonces, hermano, ¿ok? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y no nada más esto, hubo otras cosas que Dios permitió por la dureza del corazón del hombre. Dios les dejó, por ejemplo, honestamente, seamos sinceros, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios los liberó y Dios era su salvador, Dios era su caudillo, Dios era su rey. Sin embargo, ahí traían un montón de dioses con ellos. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí, adoraban, y Dios se los permitió. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Hasta que después les dijo: ¿sabes qué? Limpien sus ropas, quiten todos estos dioses ajenos. Y entonces Dios poco a poco los fue preparando. Bueno, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Eso ya es el Nuevo Testamento. Entonces, él les dijo. Entonces le dijeron sus discípulos, versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer. Mira lo que dicen los discípulos: pues no conviene casarse. No conviene casarse, porque ya te quedas atrapado con una mujer que a lo mejor al final ya no te va a agradar, o vas a encontrar algo indecente en ella. ¿Y cómo te vas a liberar de ella? Ya no. La nueva ley dice que no, que al principio no fue así. Varón y hembra los hizo, y para que estuvieran juntos. Y luego dice: y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. ¿Se dan cuenta que el matrimonio es sagrado? El matrimonio es divino. Entonces él les dijo, versículo 11: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El matrimonio, mis queridos hermanos, según la nueva ley,
la del Espíritu, el matrimonio no es para todos, no es para toda la gente, es para los que lo pueden aguantar. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo les quiero evitar una ¿qué? Una aflicción en la carne. Yo lo que quiero es, no quiero que sean afligidos en la carne. ¿Y es una aflicción? Sí, es una aflicción, pero también es una bendición. Es algo bien bonito tener a su esposa, porque es la ayuda idónea. Pero no todos son capaces de recibir esto. Así que si la persona... Sí, así que si la persona no es capaz de recibir esto, pues mejor piénsele antes de casarse, porque no está permitido por la palabra de Dios la separación, separarse por cualquier causa, por la indecencia de la que se encontraban las mujeres en aquel entonces. Así que hubo cambio de ley, sí, hubo cambios en la ley, y esta es una. ¿Okay? Ahora nos vamos acá al capítulo 5, regresemos a Mateo, capítulo 5, y aquí nos vamos a encontrar con muchos cambios que hubo. Y voy a leer del versículo 17 en adelante, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, 5 ejemplos en donde hubo cambio de ley, hubo cambios en la ley. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Empiezo con las palabras de Cristo en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es eso de abrogar? Quitar. No he venido a quitarla. Fíjate bien. Sino que dice ahí, no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, gloria al Señor. Todas las profecías de Cristo Jesús se cumplieron por los profetas. Amén, todo. Las profecías de Isaías se cumplieron con la llegada del Cristo. Amén, se cumplieron. Cristo vino a cumplir la ley. Amén. Y mira lo que dice la Escritura, porque tú podrás decir, ay, la ley antigua, qué difícil, un yugo que pusieron sobre nuestros padres que ni nosotros hemos podido llevar. Pero también para nosotros, ahora la ley es espiritual. Ahora ya no es por la letra, es por la gracia, y por lo tanto es también para nosotros difícil. ¿Ok? No cualquiera. Porque mira lo que dice la Escritura. Nos vamos a lo primero. Oísteis que fue dicho a los antiguos. El mandamiento, estoy leyendo en el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Cuál era la ley, el mandamiento? No matarás. Pero mira lo que dice Jesús. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, viene el cambio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, mira, ya no se trata de matar a una persona, se trata con estar enojado y enemistado contra tu hermano. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio del que nos habló el hermano José Luis. Y cualquiera que le diga fatuo, ¿qué es eso de fatuo? Como tonto. Quedará expuesto, ¿a dónde? Al infierno. Fíjese, ya no necesitas asesinar a alguien, no necesitas matar a nadie. La ley es la misma. El mandamiento, los mandamientos son 10. Y el mandamiento es no matarás. ¿Y está prohibido matar para nosotros? No matarás. Pero ahora Jesús nos dice, no nada más puedes quitarle la vida a alguien, sino que no puedes enojarte ni con tu hermano, ni llamarle tonto, ni llamarle necio. Tiene uno que tener mucho cuidado. Ahora Santiago dice, ¿con qué? Con la lengua. Ahora hay que tener un control increíble, porque ahora el pacto está establecido sobre mejores promesas. Por lo tanto, nosotros debemos de ser mucho mejor que el pueblo de Israel. Amén. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, versículo 23, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Te das cuenta del cambio? Se le dijo a los antiguos, no matarás, pero ahora yo te digo, no te enojes con tu hermano. No le digas necio, no le digas fatuo. ¿Te das cuenta? Y la Biblia nos dice, esto está en el antiguo pacto, peca el que menosprecia a su prójimo. Mira bien, menospreciar al prójimo es pecado. Y esto está en el libro de los Proverbios. Pero esto se aplica al nuevo pacto también, porque el nuevo pacto nos dice que
pudiendo hacer lo bueno, a todo el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. ¿Os dais cuenta? Ahora nos vamos a otro cambio. Versículo 27, Jesús y el adulterio. ¿Qué habla acerca del adulterio? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta es la ley, amén. Es la ley del Antiguo Testamento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes tenías que llevarlo al acto. Cometió adulterio esta persona, engañó a su esposa. ¿Y qué hacía normalmente con este tipo de personas? ¿Se da cuenta? Pero ahora Jesús nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y no nada más nosotros, también las mujeres. Si ya miró al hombre para codiciarlo y ya pensó cosas. ¿Sabe qué es la codicia, verdad? Cuando lo que le pasó al rey David, que la miró, la codició y llevó adelante sus planes, bueno, y ahora es mucho más difícil. Entonces ahora se peca nada más con solo mirar y codiciar a la mujer de tu prójimo. Y antes fue, no cometerás adulterio. Ahora, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu lengua te es ocasión de caer también, córtala. Mejor es entrar al reino de los cielos deslenguado, ¿se dice? Sí, lengua, o que te falte y no que seas echado en el infierno. ¿Te das cuenta? Eso también se aplica, mis hermanos, no nada más el pie, la mano y el ojo. ¿Está bien esto? ¿Y qué quiere decir eso de cortarla? ¿Que literalmente lo vamos a cortar? Corta esa acción, esa situación, eso que te está llevando a caer en el pecado. Amén. Córtalo antes que sea demasiado tarde. Otro, los cambios que hubo en la ley. Si fue cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Es lo que acabamos de leer. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esa era la ley. Pero yo os digo, aquí viene el cambio, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, ¿qué dice ahí? Comete adulterio. Hay que tener mucho cuidado con esta nueva ley que Dios nos ha dado, la ley del Espíritu. Ahora nos vamos al versículo 33. Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y si quieren ir esto de los juramentos, lo van a encontrar en Levíticos capítulo 19 y versículo 12, cuando en la antigua ley, tú jurabas por Jehová, y jurabas que lo que tú ibas a hacer, pero ahora ya no se puede. Ya no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Ya no se vale jurar. Y termino de leer. Además, leo el 33 otra vez. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Mira por qué no debes ni de jurar por esto. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
Bueno, aquí no vi que lo que la gente hace hoy en día. Fíjate lo que sucede con esto de los juramentos. Los que escucho que juran son los incrédulos, la gente que no tiene temor de Dios. En las películas hacen mucho esto. El fallecido Vicente Fernández en sus canciones siempre juraba a Dios en sus canciones, ¿sí o no? Seamos honestos, unas 2, 3 canciones y yo, bueno, digo, ¿pero por qué hacen esto? Y normalmente lo hace la gente que no es creyente. Y algunos creyentes que tampoco, que no tienen todo el conocimiento, que quizás no han aprendido, no les han enseñado que no se debe jurar por el Señor. Nada de que nada. No se puede jurar, no se vale jurar. En el antiguo pacto se permitía jurar, pero se podía utilizar el nombre de Jehová, pero tenías que cumplir el juramento, lo que tú prometías. Y ahora no, ahora la gente, hasta por mentiras, para que les crean, no, mira, por esta, que sí. Y verdad, ¿se da cuenta? Pero fíjese que hay gente, aquí dice que ni por tu cabeza jurarás, ni por la ciudad, ni por la tierra, ni por el cielo, y pues menos por Dios. Pero ¿saben lo que dice la gente hoy? Por mi madrecita santa, ¿sí o no? Por mi madrecita santa que ya se murió, algunos dicen. Y porque no quieren jurar a Dios, entonces como no pueden jurar a Dios, juran por su madre. Porque la Biblia prohíbe jurar por uno mismo. Por uno mismo, por tu cabeza. ¿Te das cuenta cómo hay un cambio en los juramentos? Ya no es lo mismo de la antigua ley. Ya estamos llegando al final. Ahora vamos hacia el versículo 38. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Eso dice la antigua ley, sí o no? Amén, así dice la ley. Y por eso es que Dios en aquel entonces, cuando se mataba a alguien por accidente o porque tú no lo quisiste hacer, Dios tenía misericordia en aquel entonces. ¿Y qué hizo? Les dio ciudades de refugio. Si matabas a alguien por accidente, pues como estaba esta ley de ojo por ojo y diente por diente, pues te iban a matar a ti también. Entonces Dios, para proteger a la gente inocente que haya sido por causa de un accidente, que se te salvó el hacha o no lo mataste porque quisiste, entonces Dios en aquel entonces construyeron ciudades de refugio, y la persona que mataba a alguien por accidente huía a esta ciudad de refugio y allá estaba. Pero si tú salías de ahí, te mataban. Entonces, pero lo que quiero dar a entender es que oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mira el cambio. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ya no que te puedes desquitar. Te da una cachetada, tú también le das otra. Te da un garrotazo, tú le das garrotazo. Ojo por ojo y diente por diente. Ya no. Ahora viene Cristo y nos dice, ya no. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también que se lleve la capa. O sea, deja que se aprovechen de ti, pues dice el Señor. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, hay que entender todo esto, ¿ok? ¿Quién te iba a obligar a cargar una milla? Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, pero págale. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley. Ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener?
¿No hacen también así los pecadores? Y si saludas nada más a tus hermanos de aquí de Southwest, nada más los saludas a ellos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o los mundanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia nos dice que si tu enemigo te pide de comer, dale. Si te pide de beber, dale. Porque haciendo esto, dice Santiago, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Te das cuenta cómo la ley sí hubo un cambio? Hay unas cosas que no cambiaron, que están igual. No matarás, está igual. No adulterarás, está igual. No fornicarás, está igual. Honra a tu padre y a tu madre, está igual. Y Efesios nos dice que es el único mandamiento con promesa. Y ahí nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, citando a la ley antigua, que los hijos deben de ser obedientes a sus padres. Lo único que ha cambiado es que ahora estos hijos desobedientes, contumaces y rebeldes que existían en el antiguo pacto, para quitar el mal de Israel, dice la Biblia, que apedreaban a los muchachos rebeldes. Y ahora no. Ahora es diferente. ¿Sabían ustedes que la ley del Islam está más fuerte que la de los judíos? La ley de ellos es fuerte. Para los que practican eso de ser afeminados, para los que practican esto del homosexualismo y de las lesbianas y todo esto, su ley de ellos es que si tú practicas este pecado, 20 años de cárcel. Y no nada más 20 años de cárcel, unos buenos latigazos. ¿Cuántos latigazos son? Los mismos, en la misma ley. O sea, el Islam tiene una ley muy similar a la que tiene el judío. Pero ustedes han visto gente del Medio Oriente que sean así medio raritos. Es bien raro. ¿Saben por qué? Pues son 20 años de cárcel. Mejor a que se mantengan dentro del closet. Eso es lo que está pasando. Si se dan cuenta, cuando hay una ley como esta, la gente anda bien portadita. Y el Islam es mejor se vienen para acá porque hay libertad. Tremendo. ¿De veras? Y si allá robabas, ¿qué te hacían? Te cortan la mano. Ustedes saben que esas leyes son fuertísimas. Pero las de los judíos ya son más llevaderas. Acuérdense también de que si tú quebrantabas el día de reposo, ¿qué pasaba? Pues te morías. Aquel hombre que fue a cortar leña para darle de comer a su familia, yo tengo hambre, y fue y cortó leña. ¿Y qué le hicieron? Pues Moisés no quiso llevar a cabo la sentencia. Él sabía lo que tenía que hacer, pero él no juzgó. Él llevó el caso a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Sáquelo fuera y que lo apedree toda la congregación. Y nada más por cortar leña. Bueno, no fue cortar leña, fue la desobediencia de quebrantar el día de reposo. ¿Nosotros tenemos un día de reposo hoy en día? ¿Sí lo hay o no? El domingo ahora es nuestro día de descanso, ¿verdad? Pero muchos trabajamos y no. Bueno, es diferente. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ya no nos van a apedrear por eso. Nos van a apedrear con palabras. Mira este. Ahí sí nos van a apedrear, ¿verdad? Mira este materialista. ¿Cómo le da primer lugar al trabajo antes que a Dios? Esas pedradas siempre van a existir. Pero lo que quiero darles a entender es que sí ha habido cambios, muchos cambios. Y aquí están algunos. Este del amor a los enemigos es uno de ellos. Antes tenías, o sea, tú podías aborrecer a tu enemigo. Pero ahora ya no. Ahora estamos bajo esta nueva ley. Y ahí hay más: Jesús y la limosna, Jesús y la oración. Hay muchas cosas que Jesús enseñó ya en el nuevo pacto. Entonces, la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 8 y versículo 6, recuerden estos versículos, que Jesús es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. A ver, como nosotros estamos en el nuevo pacto, aquí mis hermanos conocedores de la palabra de Dios, aquí los de díganme una promesa que es mejor en el nuevo pacto que la que existió en el antiguo pacto, porque somos
Somos del nuevo pacto, establecidos sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Díganme una mejor promesa. La salvación, hermanito William. Esa está muy buena. Otra. La corona de la vida. Sí, es lo mismo, la salvación, la corona de la vida. ¿Alguien más? Hermana Margarita. Sí, dice en el Nuevo Testamento, servirás a tus padres mientras vivas, que tus días serán largos y fructíferos. Es una promesa, ¿no? No. Es una promesa, pero no estamos hablando de esa promesa, aunque esa está citando el Antiguo Testamento. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Estamos en el nuevo pacto? Si estamos en este mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿cuáles son las mejores promesas? El lugar preparado para nosotros allá. Esa es una, ya dijimos. Ajá. ¿No? No, tampoco. ¿Qué pasó? Los galardones, exactamente, ese es uno. Ahora va a haber premios por tu obediencia. Hermano de Nazaret iba a salir. ¡Ay! ¡Qué bonita promesa! Ahora tenemos abogado. Gracias, hermano Acevedo. Ahí vamos entrando en calor, ¿Quién más? Yo veo que alguien quiere decir. Hermana, Marina. Dice la Biblia que si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no hubiera habido lugar para un segundo. Exactamente. Está establecido sobre mejores promesas. Dígame una mejor promesa que la del Antiguo Testamento. Que antes apedreaban a la gente. Y ahora no, está bueno, ¿verdad? Me gusta, que antes te mataban a pedradas, pagabas con tu vida, y ahora estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios que acabamos de leer, porque Él hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos. ¿Se das cuenta de la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es nueva cada mañana, es extensa. ¿Allí va a hablar usted o se está estirando, no? Ok. Bueno, aquí vienen las promesas. Está establecido sobre mejores promesas. Las tuve que apuntar porque son muchas. Y voy a leérselas nada más porque ya nada más quedan 5 minutos. Y aquí está la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Al mismo tiempo que es una diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, también tiene que ver con las mejores promesas de las que habla el libro de los Hebreos. Cristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Gloria al Señor. Apréndaselas, ¿ok? Estas son la lista de las mejores promesas, y también es la diferencia que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El primero, vivir en el antiguo pacto es vivir entre las sombras. ¿Sí o no? Vivir en el antiguo pacto es vivir entre las sombras. Vivir en el nuevo pacto es vivir en la luz. Hebreos capítulo 8, versículo 5. El antiguo pacto es un pacto en la letra, la ley de Moisés. El nuevo pacto es un nuevo pacto en el Espíritu. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 17. Ya los dimos estos en las clases pasadas. El antiguo pacto estaba basado en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Escucha bien esto. El antiguo pacto estaba basado en el árbol del conocimiento del bien y el mal. A través de la ley de Moisés conocemos el bien y el mal. ¿Amén? ¿Sí o no? A través de la ley de Moisés conocemos el bien y el mal. En el nuevo pacto está basado en el árbol de la vida. Fíjese, aquel árbol que estaba en el huerto. El nuevo pacto está basado en el árbol de la vida. Por medio de Jesucristo tenemos vida. Vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. En el antiguo pacto había una clara diferencia entre un judío y un gentil. ¿Sí o no? Sí, había una clara diferencia entre un judío y un gentil en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto ya no hay ninguna diferencia entre un judío y un gentil. Efesios capítulo 2, versículo 14, Cristo derribó la pared intermedia que había entre ambos pueblos y luego hizo ¿qué? Uno solo. Ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay griego. ¿Se acuerda de todo eso? Ya somos uno en Cristo Jesús. También en el antiguo pacto, los levitas de la casa de Aarón eran los sacerdotes. Nada más ellos. En el nuevo pacto,
todos somos sacerdotes. Esa es una gran promesa, amén. Todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9, sois real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Se acuerdan de ese versículo? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. En el antiguo pacto la adoración era instrumental. Se cantaba, se danzaba. Pero recuerden, como dijimos el miércoles pasado, Dios nunca pidió. No hay un mandamiento que Dios lo haya pedido, como Dios le ordenó a Moisés muchas cosas por medio de mandamientos, estatutos y decretos. Esto de la adoración ya fue libertad del rey David, fue libertad de María que agarró el pandero, y ya fueron cosas de la carne, fueron cosas de humano. Así que en el antiguo pacto la adoración era instrumental. Salmo 149 y Salmo 150. Pues tú conoces estos salmos, léelos allá en la casa. En el nuevo pacto la adoración es espiritual. Es espiritual. Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que buscan al Padre. Amén. Entonces ya la adoración en el antiguo era instrumental, ahora es espiritual. En el antiguo pacto había un lugar definido para la adoración. ¿Y cuál era el lugar definido? El templo en Jerusalén. Ahí llegaban todos los judíos a ofrecer su adoración, su sacrificio, ahí recibían el perdón de pecados. Amén. Ahí llegaban de todas naciones. En el nuevo pacto, cualquier lugar es bueno para adorar al Padre. Qué promesa tan grande, ¿verdad? Donde sea. Pero no abusen los que se quedan en la casa, ¿eh? Aquí está mejor. Cualquier lugar es bueno para adorar al Padre. Ya no se necesita un lugar específico como el templo. La Escritura nos dice ahora que en donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio de nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta qué promesa tan linda? Ya no necesitas ir a un lugar. Y acuérdense de la conversación de Jesús y la mujer samaritana. Ustedes dicen que solamente en Jerusalén se debe adorar. Mujer, la hora viene que ya ni aquí ni allá. ¿Se acuerdan de esa escritura? Ya cambio. Es una bendición. Son las diferencias. También en el antiguo pacto, solamente los reyes, escucha bien, en el antiguo pacto solamente los reyes y los profetas recibían la unción del Espíritu Santo. Si no, acuérdate nada más de todos los profetas, acuérdate de Saúl entre los profetas, ¿se acuerdan cuando profetizaban y era derramado el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan del antiguo pacto? Pero nada más ocurría en los reyes y en los profetas. En el nuevo pacto, todos los creyentes hemos recibido la unción del Santo Espíritu. Amén. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios hacía esa diferencia, solamente los reyes, solamente los profetas. Ahora todo creyente puede recibir la unción del Santo Espíritu. En el antiguo pacto, Dios tenía en cuenta nuestros pecados y los recordaba. Acuérdense de Amalek. Nunca se olvidó lo que Amalek le hizo al pueblo de Israel. Y muchas otras cosas que Dios no olvidó que le hicieron sus siervos. Pero me acuerdo de esta que me hiciste. ¿Se acuerdan de esas cosas? Bueno, en el antiguo pacto, Dios tenía en cuenta nuestros pecados y los recordaba. Pero en el nuevo pacto, Dios no recuerda nuestros pecados ni los tiene en cuenta. ¡Qué bendición, hermana! ¿Estamos aprendiendo? Amén. Esas son las promesas, son mejores promesas. Y hay una gran diferencia. Dios ahora nos dice de que en el antiguo pacto la ley fue grabada ¿en dónde? En piedras, con letra. Pero ahora la diferencia es que en el nuevo pacto la ley ha sido escrita en nuestro corazón. Así que la ley de antes era la letra, ahora es en el espíritu. Y termino con esto, porque ya nos pasamos del tiempo. El antiguo pacto era temporal, como dijo la hermana Marina. El antiguo pacto era temporal. El nuevo pacto es eterno. Esa es la diferencia y esas son las promesas que Dios nos ha dado. Yo espero que esta serie de los 2 pactos haya sido de bendición para tu vida y que la apliquemos, que la enseñemos y que sigamos edificándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Tenemos una alabanza, ¿por qué no estamos de pie?